Oiga, póngale pues cuidado. Oiga, Gustavo Petro ayer se las tiró todas, ¿no? Esta gente está bombardeándonos por todos lados. Ahora no solamente nos están hablando de una consulta popular que pues a tiempo no les dan, que también es imposible de hacer, que llevaría años poderla hacer si la llegaran a hacer y vendrían muchísimas demandas detrás. Pero, pues obviamente la justificación es decir que ellos trataron de gobernar, pero la derecha no los dejó. O meternos un golazo en una de esas preguntas chimbas y con tanta ignorancia, pues la gente contestaría algo que el petrismo quiere que contesten. Pero aquí el problema es como que nos quieren callar a los, bueno, influencer es una palabra tan completa, pero a la gente que damos nuestra opinión e informamos en las redes. ¿Cómo les parece que quieren sacarse una jugadita para empezar a callarnos? Porque hay que limitar la boca de la gente. La iniciativa tiene como propósito central proteger, promover, regular la actividad del contenido audiovisual. ¿Quiénes son sus invitados? Sí, Julio, como lo menciona, hace pocos minutos se radicó esa iniciativa en la Secretaría del Senado y por eso vamos a saludar a uno de sus autores. Saludo al senador Gustavo Moreno de la Coalición Verde Centro Esperanza. Bienvenido a la W. Hola Laura, muy buenos días. Julio, muy buenos días y a todos los que nos escuchan a esta hora, un cordial saludo. Y también nos vamos a conectar con el senador Alfredo de Luque del partido de la U. Bienvenido, senador. Muchas gracias, Laura, por la invitación, y a Julio también, y a todos los que nos escuchan, y obviamente a mi colega Gustavo. Sí, senador Gustavo Moreno, lo que ustedes buscan es formalizar lo que hacen los influencers, también su contratación con plataformas digitales. ¿Qué es específicamente lo que trae este proyecto que beneficiaría a ese sector? Primero queremos regular es la generación, qué tipo de contenido se está generando. Hoy, Laura, la mayoría de nuestros niños y jóvenes no se están formando en una escuela, en un colegio, y muchas veces tampoco en su casa, en su familia. Hoy su principal formador es su youtuber favorito, su generador de contenido favorito, las redes sociales, un celular. Y hemos visto casos como la ballena azul que enseñaban a un niño a cómo suicidarse en nuestro país. Y es por eso es que hoy esta economía ha venido creciendo y creciendo en nuestro país. Hoy en Colombia tenemos cerca de 500.000 generadores de contenido que generan empleo y ingresos significativos, pero que no hay ningún tipo de regulación hacia qué clase de contenido se está generando. Hemos visto casos negativos de generación de que esto es el reflejo que están siguiendo hoy nuestros niños y jóvenes. Hoy se están formando a través de redes sociales y es por eso que la economía de creadores de contenido está creciendo exponencialmente y hoy no hay ningún tipo, son cerca del 3% del PIB colombiano que le están aportando a esto y también al tema de empleos formales en la industria creativa, pero hoy no hay un tipo de profesionalización de estos generadores de contenido y es lo que nosotros queremos y ellos mismos nos han pedido la autorregulación. Sí, senador de Luque, pues usted ya tuvo oportunidad de revisar este proyecto y volvemos al mismo debate, el de la libertad de expresión, la autorregulación y demás responsabilidades de los influencers. ¿Esto puede eventualmente derivar en restricciones o cuál es el análisis que usted le hace a este proyecto que se acaba de erradicar? Bueno, de una lectura rápida que acabo de hacerle al proyecto, porque pues apenas acaba de ser radicado en el Congreso de la República, noto que hay ciertos aspectos que yo creo que deben revisarse y quisiera de verdad entender un poco más el motivo por el cual los llevó a presentar un proyecto como estos, porque si lo que se quiere es promover la actividad de generación de contenidos en plataformas digitales, crear cargas en cabeza de los generadores de contenido, pero también de los dueños de las plataformas digitales, no le hace bien a ese proceso. Por muy pequeñas que sean, el proceso hoy se da de manera libre, sin ninguna carga económica a cargo, por ejemplo, de los influencers que generan ese contenido y que, por ejemplo, venden publicidad a las demás personas para promoverle en sus espacios que les dan las redes sociales, y pues crearle una carga a ellos
ellos puede generar, digamos, una contracción de ese mercado que, como lo decía el senador Gustavo Moreno, está avanzando no solamente en Colombia, sino en el mundo de manera muy importante. Las redes sociales han permitido algo excelente en el planeta, y es que se genere una mayor percepción de la libertad de expresión. Obviamente se generan inconvenientes que tienen que ver, por ejemplo, con contenido inadecuado, que cada día más las redes pues tienen la obligación o las herramientas necesarias para poder bloquear ese tipo de contenido. Pero hoy yo veo que hacer un proyecto de ley para crear unas cargas tributarias en cabeza de los generadores de contenido y en cabeza de los dueños de plataformas digitales para promover esta actividad no sería lo correcto, máxime si se tiene en cuenta que quien está encargado de esa política pública en el país es el Ministerio de TIC a través del FUNTIC, del Fondo que recoge todo lo que digamos genera la industria digital en el país y la industria de telecomunicaciones en el país para poder precisamente promover este tipo de actividades. Hoy vemos nosotros que el ministerio ha venido impulsando proyectos de generación de contenido digital, de generación de ambientes digitales, de ecosistemas digitales, de formación en habilidades digitales, que es lo que permite que las personas puedan generar ese tipo de contenido o puedan monetizarlo, pero yo creo que este proyecto pues hoy con lo que leí hasta el momento creo que no sería como el objetivo o no traería el objetivo que le estaba yo escuchando al senador Moreno que quisieran que quisieran tener. Y es que, senador Moreno, precisamente quiero preguntarle por los artículos 9 y 16, porque mire, es que se habla primero de una cuota al fomento que obligaría a los influencers a pagar por lo menos el 1% de cada contrato que tengan ellos con plataformas digitales, pero también se habla de un gravamen al fomento del 2%, precisamente para plataformas como YouTube o TikTok. Esto quiere decir entonces que tanto las plataformas como los influencers ahora tendrían que pagar impuestos. Mira, hoy los influencers pagan impuestos. Cuando un influencer paga firma cualquier contrato, tiene que pagar el 19% del IVA. Esto lo hicimos, yo primero quiero dejar claridad que esto lo hicimos con Creacodi, que es la asociación que agrupa a todos los influenciadores en Colombia. Ellos mismos decían, oiga, nosotros queremos nuestra autorregulación. Primero porque hoy no existe el tipo de regulación, pero más de la regulación en tema de cargas económicas, lo que queremos es qué tipo de generación de contenido, que sea un contenido educativo, constructivo. Y hoy nos acompañaba acá en el Senado de la República uno de los principales generadores de contenido de Colombia como Jefferson Cosio, que decía, oiga, yo subí un video emborrachándome y muchos jóvenes más empezaron con esta moda. Y es un tema que los jóvenes hoy se están formando. Pero al punto que íbamos es, en esto, es cerca del 3% del PIB que está generando los ingresos en tema de generador de contenido, y ellos mismos decían, oiga, yo quiero la cuota del 1% en el fomento y el gravamen del 2% de plataformas digitales. Esto no representa ningún tipo de carga excesiva, sino una inversión que se va a invertir en ellos mismos, en recursos que permitirán financiar programas de formación, programas de investigación sobre el mercado digital y promoción de contenidos educativos y culturales. Acá tampoco estamos cayendo en un tema de censura. Hoy tenemos que establecer unos límites profesionales en los generadores de contenido. Hoy tenemos que profesionalizarlos. Decía Jefferson Cosio, que está generando miles y miles y miles de ingresos, pero le decía, hoy voy a sacar un préstamo a un banco, al sistema bancario en Colombia, no tiene ningún tipo de respaldo porque hoy no tiene respaldo en materia de cómo generar, porque no es una profesión, no está profesionalizado en nuestro país. Y lo que aquí queremos más que todo, un tema educativo constructivo. El proyecto sobre todo va de qué tipo de contenido se está generando en nuestro país. Vimos el caso y acá lo escuchábamos de EPA Colombia, destruyendo una estación de Transmilenio. Ese es el reflejo que estamos transmitiéndole a nuestros niños y jóvenes que se están formando a través de redes sociales. Acá lo que queremos es generar unas líneas rojas, un marco regulatorio, sin caer en el tema de la censura, que es otra cosa, sino el tema de la profesionalización y establecer unos límites profesionales a esta generación de contenido, que es el objetivo principal de nuestro proyecto de ley. Sí, congresista De Luque, pero hay un tema aquí que me parece bastante sensible, y es que el proyecto de ley que empieza a discutirse sobre el tema de la regulación a los influencers y el mundo digital está
creando este fondo en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de la Política. Es decir, no en el MINTIC, que es donde debería reconocerse. ¿Eso no es meterle manos políticas a la discusión de fondo? Varias cosas. Mire, todos estamos de acuerdo con lo que dice el senador Moreno, pero eso no es lo que está diciendo el proyecto. El proyecto solamente habla en un artículo de autorregulación y dice que la autorregulación será que ellos van a tener que cumplir con la ley. Hoy tienen que cumplir con la ley sin que lo diga un proyecto de ley, porque sencillamente la ley aplica para todos en el territorio colombiano. Segundo, no habla tampoco de profesionalización. Lo que dice el proyecto simplemente es que tienen que registrarse en un registro que va a crear el Ministerio del Interior, quien también va a administrar el fondo, que me parece rarísimo que promover una actividad que simplemente está basada en enseñar o enseñarle a las personas habilidades digitales esté en el Ministerio del Interior, cuando hoy es el Ministerio precisamente de TIC, que tiene esa función y que debe cumplir la cabalidad a través del FUNTIC, que tiene recursos para hacerlo y que lo está haciendo. Es que si ustedes ven los programas que tiene el Ministerio de TIC a nivel nacional en el tema de formación de habilidades digitales en el país es muchísimo, entonces eso se está haciendo. Entonces, hacer un registro, decir que vamos a promover la creación de ciertos contenidos digitales con esa plata, perdónenme, pero eso puede caer en el limbo o en la delgada línea de la censura o sencillamente de socavar un poco la libertad de expresión. Ahora, que no estemos de acuerdo con un tipo de contenidos que se generan y que no queramos que esos contenidos sean nocivos para nuestros niños, para nuestra familia, para nuestra sociedad, todos estamos de acuerdo en eso, pero hay otras formas de hacerlo. Yo creo que el proyecto tiene una buena, o sea, oyendo al senador Moreno, yo creo que tiene una buena intención, pero eso no lo leí en el proyecto ahorita. Y segundo, yo creo que el proyecto, al crear esos dos fondos, más que al crear esos dos gravámenes, porque como él lo dijo hoy, los generadores de contenidos pagan impuesto a la renta, pagan el IVA cuando están firmando un contrato, las plataformas también pagan todos los impuestos que se generan por una actividad comercial en el país. Entonces, hacer o crear unos tributos adicionales a la actividad es, lejos de promoverla, lo que está haciendo es restringirla un poco. Entonces, yo por eso quisiera de verdad entender un poco más el por qué un proyecto de esta naturaleza, cuando hoy el tema funciona. Incluso les digo algo, hoy la regulación de cómo deben hacer la publicidad en sus redes sociales, los generadores de contenidos, la tiene establecida la Superintendencia de Industria y Comercio hace ya algunos años, y por eso han sido sancionados muchos influencers en este país por no hacer las cosas como deben hacerse. Entonces, yo tengo por eso esa percepción primaria de una primera lectura que estoy haciendo al proyecto de ley muy rápida, pero que quisiera que siguiera el debate para que podamos seguir entendiendo o podamos ver cómo podemos nosotros establecer una política pública de ayudar a las personas que se formen en actividades digitales, que es lo que de verdad necesita el país. Senador Moreno, usted menciona que tienen el respaldo de varios influencers. De hecho, sorprende ver a Jefferson Cosio en esa radicación del proyecto, quien pues precisamente no ha sido un influencer que se destaque por el ejemplo a los jóvenes y a la opinión pública. Pero venga, me llama la atención no solo lo de los impuestos, sino también incluso, pues no sé si se dé al caso, una presunta censura comercial. Y es que el artículo 7 habla de esa regulación de publicidad de productos de salud, por ejemplo, aquellos influencers que trabajan en la vida fitness, en la nutrición, cosmética y otros. ¿Qué va a pasar con ellos? Mira, primero, la iniciativa de este proyecto nace de una reflexión que nos hacía un influencer como Jefferson Cosio, que usted lo decía. Nos decía, yo una vez subí un video en estado de embriaguez, reconozco que estaba en estado de embriaguez, rompiendo platos, partí todos los platos de mi casa y los jóvenes en nuestro país empezaron a embriagarse, a romper los platos, y era el modelo. Dijo, eso yo es lo que no quiero. Y un tema de reflexión dijo, aquí hay que regular qué tipo de contenido nosotros estamos generando para formar, para construir y para no destruir. Y es lo que nosotros hoy vemos de lo positivo de este proyecto de ley. Y yo le quiero decir acá al senador de Luque que nosotros no estamos creando un nuevo impuesto. Simplemente, le decía, una persona paga el 19% de IVA, paga unas tributaciones, paga unos impuestos cuando firma un contrato de generación de contenido de publicidad. Lo que los generadores dicen, ¿hacia dónde se están yendo esos recursos?
¿Por qué no el 1% que esos recursos están generando más de 500.000 generadores de contenido que hay en nuestro país van a un fondo? Acá se colocó que en el Ministerio del Interior nosotros planteamos que fuera a través de Mintic, fueran a ese fondo para que estos recursos permitieran financiar unos programas de formación, de investigación para ellos mismos. Yo decía, nosotros queremos seguir creciendo. Es una industria que ha venido en auge y queremos que al menos el 1% de lo que nosotros estamos generando en la industria en nuestro país vaya a un fondo para nosotros mismos seguir profesionalizándose y demás. Y sí está el artículo 5, querido senador de Luque, el artículo 5 del proyecto de ley, la profesionalización de la actividad, que es lo que nosotros queremos lograr también como otro punto importante de este proyecto de ley.